Hay una razón por la cual mucha gente se devuelve. No es el clima, no es la falta de ganas, es que los números no alcanzaron. Y antes de emigrar, casi todos hacen cuentas muy rápidas. Pasajes, arriendo, comida y algo de ahorros. Y con eso creen que todo está listo y están preparados. Pero esa cuenta está incompleta, porque emigrar no es solo un cambio de país, es una decisión financiera de alto riesgo. Y la mayoría la toma sin pensar cuánto tiempo cuesta sostenerla. Y este video no es para desmotivarte, tampoco para convencerte de venir, es para mostrarte la parte que casi nadie explica antes de salir, la que no se ve en redes sociales, la que no aparece cuando el margen ya se acaba. Tal vez este video no te entusiasme, pero si decides emigrar, después de verlo, probablemente lo harás con una ventaja real, saber qué estás pagando. Y para poder entender esta matemática, primero hay que hablar de los que casi todo el mundo calcula mal. Cuando alguien decide emigrar, la lista suele verse ordenada: pasajes, el depósito del primer mes de renta, comida y transporte. Y al final aparece la frase clásica: con esto aguanto algunos meses. El problema no es la lista, es lo que esa lista da por hecho. Da por hecho de que el trabajo llega rápido, que el mercado se entiende por sí solo, que la experiencia se traduce sin ficción. Y casi nunca pasa así. No se calcula el tiempo que cuesta entender cómo se contrata en este país, ni el desgaste de aplicar a muchas vacantes laborales sin respuesta, ni mucho menos el periodo en el que sientes que tú existes pero no cuentas. Durante ese tiempo, el dinero sigue saliendo de tu bolsillo, pero el proyecto sientes que no avanza. Y ese tramo no suele estar en la cuenta inicial. Y ese tramo es el más caro, el más complicado, porque no falla el que gasta, falla el que se queda sin margen de error antes de que las cosas empiecen a estar difíciles. Por eso no basta con tener ahorros, hace falta saber cuánto tiempo compran esos ahorros y cuándo ese margen empieza a achicarse. Y es ahí en donde llega la parte que casi nadie quiere contar ni mirar de frente: empezar desde abajo. Y es que empezar desde abajo no es vergonzoso, es parte del proceso para mucha gente. El problema no es empezar ahí, el problema es saber cuánto tiempo te vas a quedar en ese lugar. Y es que tú cuando emigras no llegas a demostrar cuánto sabes, llegas a demostrar que tú puedes cumplir. Y esa diferencia cambia todo. Tu experiencia no desaparece, pero deja de ser una prioridad y el sistema no te conoce y no te debe nada. Por eso, aceptas trabajos que probablemente no planeaste. No porque tú seas una persona conforme, sino porque necesitas sostener tu proyecto. Y ahí aparece una tensión constante. Trabajas para sobrevivir, pero sientes que no avanzas al ritmo que esperabas. Y mientras tanto los costos no se ajustan, el arriendo es el mismo, la comida es la misma y la vida no entra en modo tensión o en un break. Ese desbalance es el que desgasta, no el trabajo duro, no es el esfuerzo. Lo que pasa es sentir que mientras tú corres, sientes que no ganas dinero y mientras ese periodo se alarga, la matemática empieza a jugar en tu contra. Porque a partir de ahí, el problema deja de ser solo dinero y pasa a ser tiempo. Y es que cuando hablamos de emigrar, casi todo se mide en dinero. ¿Cuánto te cuesta llegar? ¿Cuánto cuesta mantenerte? Pero hay un costo que casi nunca se calcula bien. Y ese costo es el tiempo. El dinero con esfuerzo se recupera muy rápido, pero el tiempo nunca, ese no. Y cada vez que pasas sobreviviendo, es un mes que no se construye. No estás quieto, pero estás ocupado. Pero estar ocupado no es lo mismo que avanzar, y ese es el desgaste silencioso de este proceso. No te golpea de una vez, solo se acumula. Y mientras tú intentas estabilizarte, el reloj sigue corriendo. Las decisiones se vuelven mucho más defensivas y el margen para que te equivoques se reduce. No porque el país sea injusto, sino porque el proyecto todavía no despega. Hay muchos que descubren algo muy incómodo y es que no están cansados del trabajo, están cansados del tiempo que pasan sin ver un retorno de dinero claro. Y cuando el tiempo empieza a pesar mucho más que el dinero, aparece la pregunta que define todo el proceso: ¿en qué momento esto empieza a valer la pena? Antes de emigrar, casi todos hacen un cálculo parecido: cuánto cuesta llegar y cuánto tiempo pueden pagar.
pero hay un cálculo distinto que casi nadie hace. No porque sea complicado, sino porque los obliga a ser honestos. Simular cuánto tiempo puedes vivir sin avanzar, no cuánto puedes pagar un arriendo, no cuánto puedes aguantar un mes más, sino cuánto tiempo puedes sostener una vida que todavía no te devuelve el progreso real, porque no todos los meses van a ser iguales. No es lo mismo gastar mientras construyes algo que gastar mientras solo sostienes el día a día. Y ese tramo intermedio, en donde trabajas, pagas y sigues en el mismo punto, es el que más proyectos rompe. No por falta de ganas, no por desgaste acumulado. Cuando no haces esa simulación, el problema no es el dinero que se va, sino la sensación de que el tiempo se pierde. Y esa sensación, cuando se instala en tu cuerpo y en tu corazón, empieza a tomar decisiones por ti. Y ahí está el problema. Cuando la sensación empieza a decidir, ya no estás evaluando números, estás defendiendo la decisión que tomaste. Y es que hay un momento en el proceso de emigrar en el que el problema ya no son los números, es la misma decisión. No porque estés tomando una decisión mala, sino porque ahora tienes que sostenerla. Y cuando tú llevas mucho tiempo afuera, devolverte ya no es solo volver, es explicar, es justificar y es aceptar que el resultado no fue el esperado, al menos por ahora. Y esa presión pesa, y mucho. Y no siempre viene de otra persona, muchas veces viene de uno mismo. Empiezas a defender la decisión incluso cuando ya no estás evaluando con calma. No miras si el proyecto sigue teniendo sentido. Miras cuánto te costaría admitir que probablemente tendrías que cambiar de estrategia. Y ahí es en donde muchos se quedan muchísimo más tiempo del recomendado, en una situación que probablemente no los deje avanzar. Y no es por convicción, sino únicamente por orgullo, miedo o cansancio. La matemática real también incluye eso, la capacidad de revisar el plan sin sentir que estás fallando, que has fallado. Porque migrar no es una prueba de aguante, es un proceso que incluye ajustes y tienes que saber en qué momento tienes que insistir y cuándo tienes que replantear. Y eso también hace parte del cálculo. Y cuando tú vuelves a mirar el proceso con esa honestidad, recién en ese momento o hasta ahí, los números empiezan a decidir la verdad completa. La matemática no empieza a jugar a tu favor cuando consigues un mejor empleo, tampoco cuando ganas un poco más. Empieza a jugar a tu favor cuando el proyecto deja de depender de la urgencia, cuando no tienes que aceptar cualquier cosa únicamente para sostener el mes, cuando puedes rechazar una mala opción sin que eso te ponga en riesgo, cuando el ingreso empieza a darte un margen, un pequeño margen y no solo continuidad. Y es ahí cuando cambia la lógica, las decisiones dejan de ser defensivas y el tiempo deja de sentirse perdido. El esfuerzo empieza a tener dirección. No significa que todo esté resuelto, significa que el proyecto ya no es frágil. Y ese punto no llega por aguante, llega porque la estructura mejora. Mejor información, mejor lectura del mercado, mejores decisiones. Y cuando eso pasa, el norte deja de sentirse como una prueba constante y empieza a funcionar como un sistema que puede utilizar a tu favor. No es magia, no es suerte, es matemática muy bien entendida. Y con esa claridad recién, ahí tiene sentido cerrar una pregunta que muchos se hacen desde el primer día. Después de todo esto, la pregunta no es si migrar es bueno o es malo. La pregunta real es si estás preparado para pagar el precio completo. No el que se ve en redes sociales, no el que te encuentran en historias 20 segundos o 30. El precio real. Tiempo, margen, desgaste y decisiones. Porque migrar no es un salto de fe, es un proyecto a largo plazo y los proyectos largos no se sostienen con ilusiones, se sostienen con estrategia. Y este video no fue para empujarte a venir, tampoco para decirte que no lo hagas. Es para que entiendas qué estás calculando y qué estás dejando afuera de la cuenta. Y si después de ver todo esto decides seguir adelante, al menos no lo harás a ciegas. Y eso ya cambia todo. Y si este video te ayuda a pensar mucho mejor tu decisión, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de los otros episodios. Acá no vendemos sueños, acá hablamos de las decisiones reales. El precio del norte es alto, pero a veces vale cada paso. Gracias por haber llegado hasta aquí. Merci beaucoup. A la próxima. Bye. Chao.